Richard Carapaz consigue por fin su anhelado triunfo en el Tour de France y homenajea a Andrea Piccolo, quien estaba literalmente llorando en su casa junto a Valentina Gómez. Focusing Evenepoel ve debilidad en nuestra amada anchoa danesa y ataca por primera vez la Gran Boucle para sacar 10 segundos de ventaja al jersey de puntos rojos. Poggi, el alien esloveno, muestra en todo momento querer humillar a todos sus rivales, pero no se atreve a perseguir al conjunto Garmin por miedo a las represalias del hipster dopado. Esto ha sido la etapa 17 del Tour de France. Suscríbete para más contenido y también a nuestro canal de fútbol Tiburones Fracasados si quieres más videos sobre dopaje y ese asqueroso deporte negocio. ¡Que comience el show! A Tadej Pogačar se le empieza a ver relativamente incómodo con las laxas preguntas de los periodistas acerca de sus performances absolutamente marcianas en los Pirineos. Concretamente, se le hizo referencia al posible uso de inhalación de monóxido de carbono, técnica que según Escape Collective han empleado los equipos Rabobank, Saunier Duval y el de los judíos de Sylvan Adams. Una técnica que sirve para dosificar el monóxido de carbono en los pulmones, pero que también podría servir para mejorar el rendimiento, el consumo máximo de oxígeno y también para alterar las medidas del pasaporte biológico o engañar a los controles antidoping. Poggi, en su nuevo perfil más armstrongiano que nunca, vaciló al periodista asegurando que no sabe nada de esta técnica legal, a pesar de que el director médico del Saunier Duval, Adriano Rotunno, confirmó a Escape Collective que el equipo utiliza esta inhalación de monóxido de carbono para realizar test, respondiendo de forma irónica, diciendo que ese monóxido de carbono es propio de los tubos de escape de vehículos, algo de lo que imaginamos le habrá informado su íntimo amigo Carlos Sainz, piloto de Fórmula 1, como bien saben, de Ferrari. No es la primera vez que Poggi habla con sarcasmo a la prensa. Recordemos esas declaraciones del alien esloveno sobre lo que supuso para él el Giro de Italia, en el que ganó con más de 10 minutos de diferencia, un mero entrenamiento, o sobre su impresionante rendimiento, argumentando que las mejoras en los neumáticos era la clave principal de su performance y no los tratamientos del ya legendario preparador físico español Javier Sola. En la misma línea, Luz de Luna Machín comentaba en la prensa española que no hay que comparar los registros de su discípulo con los de dopados como Pantani o Armstrong, ya que se trata de épocas diferentes, épocas que conoce muy bien, ya que él ya estaba en Mapei por aquellos tiempos en las más sucias cloacas del ciclismo profesional. También nos llama la atención que algunos periodistas nos tachen a nosotros el ciclismo hoy de amarillistas, cuando no hablamos de si Poggi o Jonas engañan a sus esposas con azafatas de las grandes vueltas, y sí de los trucos que usan entre bambalinas estos deportistas para mejorar el rendimiento de sucios dopados totalmente limpios. Si Lance dopado hasta las cejas perdió todos sus títulos, ¿por qué alguien que humilla sus registros debe ser tratado como un semidios? Y más hablando de un tipo que se jacta de regalar dulces de azúcar a mediocres pedalistas de la manera más risible posible. Jamás estaremos de acuerdo con las incongruencias, y esto no es amarillismo, es periodismo, que os quede claro. Hoy teníamos una jornada de media montaña muy peligrosa con las altas temperaturas y desde el inicio lo vimos. Como siempre que no hay terreno llano en esta edición del Tour, los pedalistas volaban a un ritmo camino de ser el Tour de France más rápido de todos los tiempos, con todo lo que ello significa. A mitad de carrera hubo incluso un corte en el que se metieron los principales favoritos a la clasificación general, como el propio jersey amarillo, la anchoa o Focusing entre los escapados. No fue hasta que se iniciaron los puertos de montaña puntuables, hasta que el pelotón permitió a los fugados e intentó luchar por la victoria, con todo tipo de pedalistas incluidos en estas luchas, desde gregarios de Rabobank como el bot belga o Papá Binot, hasta 6 FDG distintos o pedalistas de lo más extraños como Calipo Soler, el antiguo dopado Simon Yates, Bigotitos Cornelsen, Dientecitos Hurt, el campeón olímpico Richie Carapaz o el insultado Enric Mes. En el Col d'Unobert
cota de primera categoría y que claramente debía ser la montaña en la que se estableciesen diferencias, fue el antiguo dopado Simon Yates quien lanzó un primer ataque que dejó al resto de fugados con la boca abierta, hasta que desde atrás, un inconmensurable ecuatoriano, Richard Carapaz, aparecía poco a poco recortando diferencias con el británico con una doble motivación. La primera, cerrar la boca a los dirigentes de la Federación Ecuatoriana que no le convocaron para los Juegos Olímpicos y defender su título de campeón. La segunda, homenajear a su amigo Andrea Piccolo, detenido por poseer unos pocos viales de hormona del crecimiento justo antes de iniciarse el Tour de Francia. Fue un duelo precioso en el que Carapaz fue poco a poco recortando a Yates hasta que lanzó su clasiquísimo ya, ataque a falta de 13 kilómetros a meta, yéndose a por el triunfo de etapa muy merecido para el equipo del hipster dopado, el que más había trabajado durante la jornada de hoy y que, recordemos, había amenazado a Poggi con contar sus secretos si no les dejaba un pequeño trozo del pastel de victorias. Algo que el esloveno está haciendo muy bien, regalando triunfos en el Giro al sobrino de Jan Ullrich y ahora al campeón olímpico sudamericano. En el lote, el trabajador Almeida fue dejando cadáveres como el gregario de gregarios Matteo Jorgensen con una muy buena ascensión a este Col du Novegh, dejando el grupo de favoritos en tan solo 10 pedalistas, pero la victoria estaba ya por delante con más de 8 minutos de ventaja para los fugados. Poggi, buscando el show y el aplauso fácil de los fans, e incluso, quizá la humillación, atacaba las rampas más duras de este puerto de primera categoría, y por primera vez en este Tour de France, era Focusing Evenepoel quien respondía mejor que nuestra amada anchoa danesa, pagando sin duda la falta de preparación tras la caída del País Vasco. En poco más de un minuto, ya sacaba más de 10 segundos al belga y 15 al danés, dejando claro que su interés es destrozar mentalmente a sus rivales para que jamás vuelvan a intentar sentarse en su trono de rey del ciclismo mundial. En la ascensión final a Super de Voluy, Carapaz iba totalmente sobrado respecto al antiguo dopado Yates y un combativo e insultado Enric Mas, que al menos está finalizando el Tour de France con dignidad, mientras por detrás la anchoa arriesgaba en el descenso de Novegh y alcanzaba fácilmente a Focusing gracias a su compañero Laporte, fugado, y posteriormente al Alien, frenado por el ciclista de Continuum Sports George Zimmermann. La ventaja de Carapaz iba aumentando como los movimientos de Valentina Gómez cada vez que veía a Andrea Piccolo pedaleando en televisión, y de forma aplastante conseguía su primera victoria en el Tour de France, entrando en el club de los pedalistas que ganaban en las 3 grandes vueltas, un ciclista histórico que ha hecho muy feliz a un hipster dopado y por tanto a todos los amantes del ciclismo mundial. ¡Bravo, Richie! Segundo entraba el antiguo dopado Yates y tercero el insultado Enric Mas, pero la noticia estaba por detrás. Por primera vez en este Tour de France, en un puerto ideal para sus características, Focusing Evenepoel atacaba al tener a Dientecitos Gir como lanzadera de la fuga, y el alien esloveno, en el pacto que hizo con el belga haciendo bowling a la anchoa, no quiso seguir al jersey blanco y le dio todo el trabajo al dorsal 1 para que, si quisiera, mantuviese su segundo puesto en la clasificación general con la ayuda del bot belga y Papá Benot. Por un día, Evenepoel mostró cojones y siguió callando la boca de un Lance Armstrong y de un Eddy Merckx, que se están subiendo por las paredes al ver este ciclista con TUE demostrando su calidad en la bicicleta. En el último kilómetro, Focusing dejó atrás a su lanzadera de dientes rotos y, moviendo su desarrollo a más de 40 km por hora en terreno ascendente, entró en línea de meta recortando más de un minuto la diferencia con Carapaz en un puerto de tan solo 3 kilómetros de distancia. Para querer humillar, Poggi atacó a Jonas en los últimos 250 metros y entraron en meta a 10 y 13 segundos de Focusing respectivamente. No ha habido grandes diferencias, pero al menos sí hubo ciclismo. Lástima que estos pedalistas se enojen cuando les pregunten por sus secretos, porque estamos seguros de que hombres como Carapaz estarían más que encantados de conocerlos. Pásate por el video de la pantalla, te encantará.